Mi nombre es César Arenas y les doy la bienvenida a un video más sobre la historia de la Puglia. Este video está dedicado a hablar sobre una entidad político-administrativa llamada el Reino de Nápoles. El Reino de Nápoles va a durar más o menos desde 1285 hasta 1806. Estamos hablando de 500 años, un poco más, de historia continua. Y va a ser gobernado por 4 casas dinásticas. La primera es la dinastía Angevina, los Anjou de Francia. La segunda es la dinastía Trastamara de Aragón, ¿no?, en España. La tercera es la dinastía Habsburgo, de origen austriaco, alemán, pero que va a gobernar los territorios españoles. Y la cuarta es la dinastía Borbón, de origen francés, pero que va a gobernar también los territorios españoles. Entonces, como se pueden dar cuenta, el Reino de Nápoles va a estar profundamente relacionado con otros reinos extranjeros, ¿no? Va a tener un dominio extranjero bastante largo. Obviamente la Puglia va a ser parte del Reino de Nápoles y básicamente todas las provincias o regiones, mejor dicho, que son conocidas actualmente como las regiones del sur de Italia, desde los Abruzos, Molise, la Puglia, la Calabria, la Basilicata y también la Campania, ¿no?, donde está Nápoles. Y va a tener una economía básicamente agrícola, pero eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, comencemos un poco con cómo se inicia este reino, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en la existencia del reino de Sicilia. El reino de Sicilia era un reino que tenía su capital en Sicilia, en Palermo, y que comprendía la isla de Sicilia y el sur de Italia, ¿no? Este era el reino que gobernó Federico II Hohenstaufen. Sin embargo, el papado, ¿no?, odiaba a Hohenstaufen y sus descendientes y por eso le pidió ayuda a un conde francés llamado Carlos I de Anjou. Hay que hablar un poco de los Anjou. Anjou es un territorio que está ubicado al oeste de París, ¿no?, al norte de Francia. Y fue un territorio muy importante porque sus nobles, digamos, los jefes de esta familia, hicieron cosas muy interesantes durante la Edad Media y la Edad Moderna. Podría comenzar hablando de la primera casa de Anjou, porque la casa de Anjou tuvo 3 fundaciones también, porque siempre volvía de nuevo a la corona de Francia y, bueno, el rey francés siempre se la daba a alguien. La primera fundación, o la primera casa de Anjou, va a tomar el trono de Inglaterra, ¿no?, y allá van a ser conocidos como los Plantagenet. Y luego van a dar paso a las ramas de los Lancaster, los Tudor, ¿no?, la guerra de los 100 años, un montón de cosas que ocurren allá en Inglaterra y entre Inglaterra y Francia. La segunda casa de Anjou es muy importante porque es a la que pertenece Carlos I, ¿no?, Carlos I de Anjou. Carlos I de Anjou va a llegar a Nápoles, bueno, con sus tropas francesas, obviamente, y con ayuda del Papa va a conquistar en la batalla de Benevento, no sé si la recuerdan, va a derrotar a Manfredo y luego va a matar al nieto de Federico, Conradino, con lo que va a dominar el antiguo reino de Sicilia, ¿no? Se va a coronar rey de Sicilia. Sin embargo, una hija de Manfredo, esto es muy importante, una hija de Manfredo va a casarse con un rey de Aragón, Pedro III de Aragón, y eso va a motivar a que muchos nobles fieles aún a los Hohenstaufen migren a la corona de Aragón, ¿no? Estamos hablando a España, ¿no?, a la Cataluña, ¿no? Y ahí van a formar una especie de partido que va a querer siempre que Pedro III reclame estos territorios del sur de Italia, ¿no? Y aquí viene un poco el juego de política internacional. El buen Carlos I de Anjou, ¿no?, el rey francés, que ya había ocupado todo el antiguo reino de Sicilia, en realidad el objetivo era, a partir de esta conquista, ir hacia el este. Él quería refundar, ¿no?, consolidar, ¿no?, el reino latino de Constantinopla. Ese era su sueño, ¿no? Quería volverse rey allá en Constantinopla.
Y de hecho él estaba preparando, Carlos I, una expedición. De hecho, Carlos I ya había partido desde este territorio hacia el este para conquistar, por ejemplo, lo que actualmente es Albania, ¿no? Carlos I funda el reino de Albania, y entonces quería usar esos territorios del este para avanzar mucho más hacia Constantinopla. Cuando Carlos I estaba a punto de iniciar estos planes que tenía, ¿no?, de expansión, los sicilianos masacran a las tropas que estaban ubicadas en Palermo, la antigua capital del reino de Sicilia. Hay que recordar que Carlos I de Anjou mueve la capital de Palermo a Nápoles, algo que también obviamente no puso muy contento a los sicilianos, pero bueno, bajo la excusa de que unos soldados franceses habían violentado a unas mujeres, los sicilianos masacran a las tropas francesas que están en Sicilia, ¿no? Eso se conoce como las vísperas sicilianas y va a marcar el inicio de la separación entre Sicilia y el sur de Italia. Con las vísperas sicilianas, el sur de Sicilia, la isla, se vuelve parte del reino de Aragón, ¿no? Y va a ser dominado por los reyes de Aragón. Mientras que en la parte continental no, se mantiene bajo el dominio francés de los Anjou. De hecho, los dos reyes, los reyes de Sicilia y los reyes de Nápoles, digamos, van a adoptar el título de rey de Sicilia, ¿no? Porque es el título oficial. Sin embargo, van a llamarse Carlos I de Anjou, ¿no? Va a llamarse rey de la Sicilia Citerior, ¿no? O peninsular, y Pedro III, rey de la Sicilia ulterior o insular, ¿no? Bueno, para no marearlos mucho, la dinastía de Anjou, los descendientes de Carlos I, van a gobernar durante más o menos 160 años, ¿no? Hasta 1442. El reino de Nápoles, ¿no? Con la capital en Nápoles. Van a quitar muchos de los territorios de la nobleza Hohenstaufen normanda y se la van a dar obviamente a franceses. Tal vez dos hechos marcan claramente la política de Carlos, ¿no? Primero, va a llevar, por ejemplo, a colonos provenzales del sur de Francia acá a la zona de Capitanata, ¿no? Esta región que está al norte, por los montes de Daunos, ¿no? Y aquí en esta zona extirpada va a fundar una ciudad llamada Faeto, que hasta ahora, con una población muy reducida, estamos hablando de 600 personas, hablan el francés provenzal, ¿no? Es una extrañeza, pero más o menos como lo que había hecho Federico con Lucera, donde había mandado a los árabes, ¿no?, de la Sicilia. Otra cosa muy importante, por ejemplo, y que muestra claramente este cambio del poder territorial de la nobleza normando-esbeva a la nobleza angevina, es, por ejemplo, el Principado de Tarento, ¿no? El Principado de Tarento, que era básicamente el territorio de lo que se conocía como la Terra de Otranto, va a pasar a las manos de los Anjou, ¿no? Y va a ser generalmente un principado que va a ser va a ser gobernado por el futuro rey de Nápoles, ¿no? El hijo del rey va a ser nominado príncipe de Tarento y va a gobernar ahí. Bueno, la casa de Anjou va a gobernar el reino de Nápoles hasta 1382. Esto es muy importante, 1382. De ahí se va a extinguir la casa de Anjou, se llama Casa de Anjou Sicilia. Sin embargo, la casa de Anjou va a dar origen por las expansiones territoriales de Carlos I, de Carlos II, a, por ejemplo, la casa de Anjou-Hungría. Los Anjou de esta familia van a llegar a ser reyes de Hungría durante el siglo XIV, ¿no? Y también va a dar origen a la casa de Anjou-Tarento, obviamente, ¿no? Que van a reclamar durante también gran parte de ese siglo XIV el título de emperador latino de Jerusalén, ¿no? Aunque era un título nada más, porque hay que recordar que en 1291 había caído Acre y había caído los territorios cristianos en Tierra Santa en manos de los mamelucos, ¿no?, de Egipto. Bueno, y va a dar también origen la casa de Anjou, esta casa de Anjou Sicilia, a la casa de Anjou de Durazzo, ¿no? La casa de Anjou Durazzo. Durazzo era el ducado
que estaba en Albania, ¿no? Que estaba en esta zona. Bueno, tal vez la figura más importante de este periodo sea, o dos hechos importantes, uno territorial y uno una figura, sea que, por ejemplo, Federico II Hohenstaufen había creado en Foggia, aquí en Capitanata, el centro operativo de su gobierno sobre esta zona, ¿no? Sobre la Puglia. En cambio, el buen Carlos I, ¿no? Y sus sucesores van a convertir a la capital de Capitanata a la ciudad de San Severo, ¿no? De hecho, Carlos I va a encarcelar a la mayoría de Hohenstaufen, también acá en Capitanata, en el castillo del Monte Sant'Angelo, ¿no? Ese lugar de peregrinación lombardo-normanda, ¿no? Bueno, una figura importante, digamos, para cerrar este video, fue la de Ladislao I. Ladislao I fue rey de Nápoles y pertenecía a la casa de Anjou-Durazzo, ¿no? ¿Se acuerdan? Estos duques de Albania, ¿no? Que, bueno, cuando los Anjou propiamente dicho se extinguieron de acá, empezaron a gobernar los Anjou-Durazzo, ¿no? Los Anjou-Durazzo van a gobernar hasta la conquista de ese territorio por Alfonso V de Aragón, pero eso vamos a hablar más adelante, en el siguiente video. Y bueno, Ladislao I de Nápoles era hijo de un rey de Hungría y de hecho siempre reclamó el reino de Hungría, aunque no fue rey. Pero bueno, como rey de Nápoles no se llevó muy bien con el papado y llevó hasta esta extensión, o sea, conquistó los estados pontificios, llevando a su, digamos, máxima expansión el reino de Nápoles. Bueno, y con esto termina este video dedicado a la sección, ¿no? Al dominio angevino del reino de Nápoles. Nos vemos en el siguiente video.